Bien, está con nosotros Carlos Baumann, que es el responsable de Quibi Almacenes ahora. Sí, ahora Quibi Almacenes. Y bueno, le damos la bienvenida al podcast Le he oído que seremos. Y es una oportunidad para, entre otras cosas, empezar sabiendo a qué se debe el nombre, porque a todo el mundo, antes sobre todo, ahora ya Quibi tiene un nombre propio, pero antes era Quibi, no se sabía muy bien, ¿no? De mil maneras. De hecho, nosotros a veces hacíamos broma con eso incluso. Bueno, en el inicio del proyecto, lo que buscábamos era un nombre que no tuviera una referencia clara, que no estuviera anclado a algo que ya existía. Y bueno, confesaré que es como le llamaba a mi hija los kiwis de pequeña. Pero todo esto lo fuimos aderezando con mil historias. Un pueblo en los fiordos noruegos, con una tribu indígena en Nueva Zelanda, pero realmente buscábamos una palabra nueva que no significara nada realmente, porque queríamos precisamente eso, que llegara a ser un concepto en sí mismo. Sí, ya lo es en estos momentos. Y Quibi, inicialmente, la actividad cultural, musical, las instalaciones y demás, comienza de forma itinerante, ¿no? Sí. Pero siempre ha tenido que ver con barrios y con zonas, digamos, que interesaba dinamizar, que interesaba de alguna manera integrar en el conjunto de la actividad cultural de Oviedo, ¿no? Sí. O sea, realmente empezamos también buscando un sitio más tradicional, pero llegó un punto en el que nos dimos cuenta de que en todas las ciudades hay esas zonas oscuras que van quedando abandonadas, que van quedando atrapadas por el engranaje de la burocracia y del urbanismo, y que se convierten en las ciudades en problemas sociales, medioambientales, urbanísticos, cuando realmente pueden ser una oportunidad. Para nosotros eran sitios perfectos para desarrollar lo que queríamos. Las primeras ediciones, lo que hicimos en San Lázaro, en Otero, y lo que hicimos en el antiguo UCA, que llevaba 14 años aquello abandonado. Y ahí sigue. Bueno, nosotros pedimos que una cesión a largo tiempo, o sea, un plazo mayor, para poder hacer cosas en los mientras tantos. Y ahora, echando la vista atrás, digo, pues en el mientras tanto no hubiera sido tan corto, pero bueno. Entonces queríamos utilizar esos lugares, y durante los 3 primeros años nos inventamos un concepto que era el parque urbano cultural, o sea, abrirlo a la ciudadanía y lanzar propuestas culturales, sobre todo musicales, es cierto, porque es lo que más arrastra a gente, y descontextualizar esos discursos, o sea, poner esa cultura, en este caso pues más underground, más alternativa, en lugares en los que se los encontrara la gente. Y así, pues fuimos captando nuestro público, reclutando nuestro pequeño ejército de seguidores, y eso unido a todos los costes de producción que nos generaba a nosotros montar y desmontar, todas las veces que miramos al cielo para ver si nos iba a llover en un concierto en el que nos jugábamos mucho, dijimos, necesitamos un sitio permanente y, a ser posible, con techo. ¿Y ahora cómo es la experiencia de Almacenes? Es decir, inicialmente empieza como también un intento de utilizar la cultura, en el mejor sentido de la palabra, para dinamizar una zona urbana que corre el peligro del deterioro, de la degradación y demás, pero ahora parece que es bastante más, ¿no? No solamente es un tema de reurbanización, sino, digamos, que fuera de planeamiento, como se dice, y demás, sino que es un tema que tiene que ver con una cultura que quizás en Oviedo no estaba tan presente, estaba más olvidada, y de hecho cuando nosotros discutíamos con el concejal de Cultura, pues decía, una cosa es la cultura y otra el divertimento, ¿no? Era muy italiano, pero ¿qué sentido tiene esto, no? Sí, a ver, yo no quiero entrar en una guerra aquí de adjetivos de lo que es cultura. Cada uno tendrá su idea, y a cada uno le tocará la fibra unas cosas, y son tan respetables y tan dignas unas como otras. En Oviedo había mucha cultura subterránea, y subterránea me refiero a que
se producía por debajo de las instituciones. O sea, efectivamente era una gente olvidada y que ya no buscaba nada de las instituciones. O sea, no esperaba ni siquiera verse reconocida, pero había mucha gente haciendo cosas fantásticas. O sea, estaba, y sigue estando La Lata, lanzando propuestas que serían un lujo para cualquier ciudad. Estaba La Salvaje, estaban más salas, estaban colectivos, estaban grupos de amigos. Y yo creo que lo que pretendía el Quibi, por un lado, está la parte de esa reutilización de los espacios, y por otro, darle ese empujón, o darle esa importancia también a toda esa gente que ya estaba haciendo cosas. Y no solo en Oviedo, o sea, esto realmente, yo siempre he pensado que Asturias, el centro de Asturias, es una ciudad grande, y que nosotros le hablamos a toda Asturias y aspiramos a hablarle no solo a toda Asturias. Y esa gente que a mí me hace especial ilusión cuando ahora, alrededor del Quibi, pues grupos de chavales de 20, 21 años y tal, pues por un lado pueden ver grupos de Nueva Zelanda, de Portugal, de 1000 sitios que no están en el número 1 de 40 principales, pero son grandísimos grupos y les sirve para ver lo que se hace en otros lados, y por otro lado tienen un sitio allí en el que dar sus primeros pasos, sus primeros, sus segundos o los que consideren. Entonces, tener ese escenario, por un lado, que... o sea, esa ventana por la que ves cosas, y esa puerta por la que muestras cosas, yo creo que es lo que buscábamos, y a mí me gusta pensar que está empezando a ser importante para Oviedo. Sí, porque ahora no solo la institución lo ha integrado como una parte más de la diversidad cultural, sino que pretende que Quibi sea una especie de embrión de lo que podríamos denominar un barrio cultural. Incluso más allá de eso, otros contenedores en otros barrios de Oviedo pueden tener la misma función, o digamos en otros aspectos de instalaciones artísticas, musicales o de otro tipo, también con esa finalidad dentro del plan estratégico cultural de empujar a Oviedo a través de la cultura, ¿no? Ojalá, porque yo creo que Oviedo y muchas ciudades en España, yo me atrevería a decir que casi todas, viven de espaldas a lo que no es su centro histórico, pulcro, bonito, peatonalizado y inmortalizable en las fotografías de los que nos visiten. Y los barrios de Oviedo, como los barrios de todas las ciudades, tienen 1000 historias, 1000 itinerarios, 1000 propuestas que hacer, y son interesantes. Hay un perfil de visitantes, y nos centramos en eso, y yo cuando salgo de Oviedo me encajo en ese perfil en otras ciudades, que ya no busca el centro exclusivamente, o ni siquiera lo busca pues ver cómo viven, cómo crean, cómo laten las ciudades más allá de esos centros históricos. Y en Oviedo hay muchísimos barrios con muchas historias. O sea, yo no me explico cómo no le contamos a la gente Ventanielles. Bueno, hay veces que no somos capaces de llevarlos a los monumentos del prerrománico, pero no sé, que hay muchos Oviedos, y hay muchos Oviedos que podrían resultar interesantes para mucha gente e inspiradores incluso. Sí. Oviedos del prerrománico, el Oviedo obrero, la cultura industrial del movimiento obrero, de otros, ¿no? ¿Cómo ves en estos momentos? Son dos preguntas, ¿no? ¿Cómo ves en estos momentos la situación de Quibi? Sabes que ha sido objeto de de una polémica política que espero que pase como las tormentas, ¿no? ¿Cómo lo ves y cómo lo ves en el futuro? ¿Cómo lo vemos dentro de 10 años cuando valoren qué hemos hecho en materia cultural, de estrategia cultural, ¿no? La situación actual. Bueno, la situación actual yo creo que a mí me gusta reivindicar, por el ejemplo Quibi, la importancia de las instituciones facilitadoras de proyectos que pueden no tener mucho encaje al principio. Yo soy consciente de que nosotros aterrizamos en una zona que no estaba preparada, o sea, no estaba prevista. En el planeamiento no estaba previsto que fuera lo que está siendo, pero es que no podía ser otra cosa. Para llegar a esta nave que llevaba 30 años abandonado, yo estuve 6 años viendo espacios,
localizando propietarios, y esa zona tiene muy difícil salida. Entonces, me gusta reivindicar Quibi como oportunidad para darle una vida a esa zona. Y el primer día que abrió el Quibi allí, fueron los medios de comunicación, empezaron a hacer reportajes, y al día siguiente hubo una frase que a mí me marcó y la reivindico porque creo que es justo lo que buscábamos, que es unas señoras que dijeron: llevábamos años sin poder pasar por esta calle. Entonces, el efecto de la cultura y el efecto de propuestas como la nuestra es inmediato. O sea, no es un plan, una estrategia, un libro blanco que te dice dentro de 25 años esto tiene que ser esto. Perfecto, dentro de 25 años que sea otra cosa. Pero ahora recuperémoslo para la gente. Entonces, es cierto que convivimos desde el principio con ciertas reticencias, con ciertos, prejuicios. A nosotros se nos ha tratado de encasillar casi como de gueto ahí cultural o de una determinada parte de Oviedo, cuando nuestra vocación es abierta a todo el que quiera implicarse y que quiera pasar por allí. Y yo creo que, muchas de las críticas que nos llegan ahora, yo creo que hay gente que no comprende lo que es aquello y que no aspiramos a que lo comprenda y que nos utiliza para otras cosas. Entonces trato de dedicarle el menor tiempo posible porque, enlazando con tu segunda pregunta, yo lo que aspiro y a lo que le dedicamos la mayor parte de nuestros esfuerzos es que Almacenes Industriales, dentro de 10 años, sea un barrio cultural en el que no solo esté Quibi, en el que, Almacenes Industriales ahora es un fondo de saco. La gente va al Quibi, pero aspiro a que pase por delante del Quibi, a que pasen artistas, a que pasen ilustradores a trabajar, a que tengan su estudio allí, a que haya algún guiño a la cultura urbana, a determinadas cosas que están pasando en el mundo y en otras ciudades, y que no veo la razón por la cual Oviedo tiene que darles la espalda. Entonces aspiramos a que sea un sitio vivo en el que pasen muchas cosas. ¿De qué estás más satisfecho como promotor ahí en la zona de Almacenes a lo largo de estos últimos años? Estoy muy satisfecho de la cantidad de cosas que empezamos a hacer siempre con los vecinos, con la gente de los barrios, de cómo nos han ido acogiendo y desde el principio, desde la primera edición ya en San Lázaro, o sea, de cómo hemos ido reclutando gente que no ve Quibi como una empresa, porque realmente hacemos tantas cosas que no tendrían sentido en una empresa que lo ve como algo propio, que lo ha asumido y que lo defiende. De hecho, las asociaciones de vecinos representativas acogieron desde un principio y ahora, cuando ha habido la polémica, han apoyado claramente. Claro. O sea, a nosotros las asociaciones, pero y la cantidad de vecinos que pasan por allí y nos dicen seguid haciéndolo así, que nos proponen ideas, con los cuales hacemos juntos, o sea, aparte de asociaciones también, colectivos, ONGs, con 1000. Perdemos dinero con muchísima gente juntos. Digamos, esto vamos a perderlo entre los dos. Pero yo creo que esto se resume ya en lo que nos pasó en la primera edición. Cometimos tantos errores el primer año que yo siempre digo, y me causa cierto orgullo, que salimos pudiendo hacer la segunda edición de Quibi de la primera, porque fue mucha más gente de la que pensábamos, estuvo mucho más tiempo y se tomó más, por qué no decirlo, se tomó más cervezas de las que pensábamos que se iba a tomar. Y eso nos permitió no salir muertos de allí. ¿Qué os falta por parte de la institución en relación al proyecto de Quibi o a proyectos similares, ¿no? Yo creo que lo que nos falta, y no me quejo, porque creo que somos unos auténticos... Hemos llegado a un punto en el que somos unos auténticos privilegiados por el trato de la institución.
Nos ha costado llegar aquí, ¿eh? O sea, nos ha costado, ha sido pico y pala. Pero yo reivindico esa casi unanimidad que ha mostrado el Pleno Municipal apoyando el proyecto del Quibi. No aspiramos a la unanimidad, porque tampoco nos sentiríamos muy cómodos con esa unanimidad. Pero todos los que queríamos que nos apoyasen, nos han apoyado. Y creo que esto demuestra que, bueno, no sé, que hay otra manera también de afrontar los proyectos y que hay cosas que son buenas para Oviedo, que son buenas para Asturias, en las que podemos estar todos de acuerdo. Cada uno tendrá sus matices, pero no creo yo que, analizándolo en el vacío, el Quibi sea un mal proyecto para Oviedo. Entonces, a mí ese respaldo municipal y del Pleno me hizo especial ilusión. Muy bien, pues te agradezco la presencia aquí en el podcast de Oviedo que seremos, sí. Y espero que seamos tanto Quibi como nosotros más en el futuro. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Gaspar.